en los evangelios Pablo nos hace un cuestionamiento, nos dice, no quiero que sean ignorantes. En el Antiguo Testamento dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero Pablo nos dice, no quiero que sean ignorantes, y nos especifica en qué no debemos de ser ignorantes. Por ejemplo, quiero que me acompañen a la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo podrías definir la ignorancia? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento en alguna de las áreas. Pero hay áreas que dicen, no quiero que ignores esto. Versículo 1, capítulo 12, ¿quién me lo lee? Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren. Y hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. También en otra parte, por ejemplo, en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, no quiero, hermanos, que ignoren de las personas que duermen, o sea, que han muerto, que han recibido a Cristo, que se van con Cristo, y nos habla del arrebatamiento. No quiero que ignores eso. También nos dice en 2 de Corintios capítulo 2, dice, versículo 11, no quiero que ignores sobre las maquinaciones del diablo. ¿Qué es lo que maquina el diablo? La falta de perdón. ¿Se acuerdan cuál era el último pecado que Jesús humanamente pudo haberse llevado al infierno y lo pudo haber dejado ahí? La falta de perdón. Estando en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Si él no dice perdónalos, probablemente se hubiera llevado una raíz de amargura. Lo estaban golpeando como hombre, como un hombre. Pues no le gustaba. De hecho, había orado que pasara de él esa copa, ¿recuerdan? Que entonces lo último que dijo es perdónalos, no saben lo que es. Entonces se fue limpio. Por eso las maquinaciones del diablo, el diablo quería que Jesús no perdonara a ese ejército que lo estaba golpeando. Pero Jesús, que en su sabiduría dijo, perdónalos. En Romanos capítulo 11 dice, también no quiero que sean ignorantes en lo que le ha pasado a Israel. ¿Qué le ha acontecido a Israel? Que han desechado a Jesús como su Señor y Salvador. Dice, no quiero que ignoren. Lo han desechado para que todos los gentiles podamos entrar. Y luego, o sea, a él, el mismo Dios les puso un velo para que no tuvieran entendimiento. Pero después dice que ellos, en el último día, se les abrirá el entendimiento y ellos serán salvos primero que nosotros, ¿verdad? Porque hay una promesa para ellos. Pero dice, no quiero que ignoren. Hay otra parte que dice, no quiero que ignoren que para Dios un día son 1000 años para el hombre. Y son estos puntos específicos que dijo Pablo. Por favor, pongan atención en estos. Bueno, y uno de esos es hablar sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hacen? ¿Por qué Él no quiere que seamos ignorantes como congregación hablando del don? ¿Qué es el don? ¿Qué es un don? Un regalo de Dios, una ofrenda de Dios. ¿Pero a quién le pertenece? A Él mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, cuidado, porque antes eran llevados de doctrinas de un lado a otro. Como cuando iban y le hablaban a los ídolos mudos. ¿Quiénes serían los ídolos mudos? Cuando ibas ahí, la Guadalupe, y al Santo Señor de Chama, yo le pido con el alma que me vuelvas a querer. Ay, ¿no, verdad? Y eso porque no hay una fiesta, ¿no? ¿Quién sabe dónde me llevó el toque?
Eso me lo enseñó el doctor. Bueno, dice que cuidado, que los dones nos capacitan para que no andemos para allá y para acá. Entonces, si Dios nos da un regalo, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 12, ¿quién me lo lee? Primera de Corintios. Ahora vamos a leer mucho, así que pónganse abusados. Y el que repruebe lo mandamos a Uganda, a las misiones. Del capítulo 12, versículo 3, ¿quién me lo lee? Primera de Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No me pueden llamar anatema, que quiere decir separado, maldito. No me puedes llamar si estás lleno del Espíritu de Dios. Y le puedes llamar Señor y Salvador si estás lleno del Espíritu de Dios. Versículo 4, Juanito, por favor. 4, 5 y 6. Aquí entramos en materia. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No. Para que ¿El vuestra 4? Sí, capítulo 12 de Corintios, capítulo 4, versículo. ¿Quién me lo lee? Primera de Corintios 2:4. 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué palabra se repite? El mismo. Dios es el mismo. El mismo. ¿Qué más? Señor, es una sola vez. ¿Cuál otra? ¿Alguien dijo? Diversidad. Y el mismo. Hay diversidad. ¿Qué es diversidad en la Escritura? Diferentes. Quiere decir que tomando el versículo 4, dice, hay diversidad de dones, plural o singular. O sea, hay muchos dones. Aquí nos van a marcar 9 dones, pero hay muchísimos dones más. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Es la misma esencia, la misma base es el Espíritu. Pongan atención. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué es un ministerio? ¿Se acuerdan del Ministerio de Agricultura? ¿El Ministerio de Justicia? ¿Qué sería, abogados? ¿El Ministerio de Salud? ¿Qué sería? Como servicio. Una área donde están exclusivamente, por ejemplo, el Ministerio de Salud, médicos, el Ministerio de Justicia, aquellos abogados. Pero dice que hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos ministerios o cuántos servicios podrá haber que Dios nos da? Diversidad, muchísimos. El que tú te imagines. Aquí estaremos trabajando en unos 4 o 5 ministerios, no, 6 ministerios o 7, pero hay muchos. Si tú tienes un don que Dios te dio, lo tienes que usar en un servicio, en un ministerio. La clave para que tú puedas crecer es que tú reconozcas el don que Dios te dio y o creas un ministerio, te ayudamos a crear, o te integres a un ministerio establecido. Por ejemplo, ¿qué ministerio nos faltaría? Podría ser que nos falte. Estamos yendo a la casa de la niña, estamos yendo con los alcohólicos, con los drogadictos. Tenemos el ministerio de jóvenes, tenemos el ministerio de varones, de mujeres. ¿Qué ministerios faltarían? Tanatología. Faltan enfermos, ¿qué más? Falta cárcel, el pastor Fierro está yendo a la cárcel. ¿Qué otros? El de las calles, el de las prostitutas, el de los ancianos. ¿Te fijas? Puedes hacer uno, el que tú quieras. ¿Y dónde? El de la cafetería, pues vete a los cafés y ahí
ahí compartes. El de los tamales, puedes andar en todas las tamalerías compartiendo el Evangelio. Pero la clave, dice, hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad. Entonces, tenemos que entrar en un ministerio. Pero aquí cambia la palabra. Pero el Señor es el mismo. Primero, en los dones, ¿quién es? El Espíritu. En los ministerios, el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Señor es el sobre todo, soberano, es el mismo. Y leemos el siguiente. Y hay diversidad de operaciones, también en plural. Operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Opera. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya tienes un don. Ahora, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Ya sabes tocar, tienen el don de tocar la batería, ¿verdad? ¿En dónde tienes que ejercitar tu ministerio? En un grupo de alabanza. ¿Cómo debe de operar? ¿Cómo opera? ¿Se han fijado, por ejemplo, que dicen, aquí está los policías y entraron por la retaguardia, está operando? Tiene una estrategia, está operando la operación. Pero esta operación la da Dios. Y la operación significa, en el hebreo, energía. Te da las fuerzas para operar. Ahora, ¿qué ministerio, qué don tienes y cómo debes de operar? Si Dios te da la energía, porque la operación es de Dios, ¿verdad? Es el general de generales sin estrategia. Él sabe cómo, en una guerra, cuando iban al Golfo Pérsico, cuando iban a Irak, tenían que, la operación Tormenta del Desierto, ¿recuerdan? ¿De dónde salió la operación? Del comando de los aliados. ¿Quién tenía que ejecutar el ministerio del aire? ¿Y quién eran los que podían atacar? Los que tenían el don de manejar el avión. ¿Sí soy claro? Entonces tenemos que entrar en este mundo, porque esto no podemos ignorarlo, porque aquí estamos todos involucrados. Las iglesias las pueden llenar con un bonita alabanza, con bonitos predicadores, comprándole chalupas, pero las iglesias realmente trabajan en operación con el Padre, con Dios. Y aquí tenemos que empezar a operar de alguna manera. No todos operamos, ni tenemos los dones, ni servimos en el ministerio igual. ¿Sí? ¿Bailamos? ¿Sí soy claro? No todos estamos, trabajamos igual. No somos uniformes. Aquí está el problema de las iglesias, de los congregantes. Es que ¿por qué él hace esto y el otro hace el otro? ¿Por qué uno lava los baños y el otro? Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio en la iglesia que no se ve? ¿Cómo opera? ¿En qué momento? Cuando no están. ¿Quién saca la basura de los baños? ¿Verdad? Eso está operando, ¿no? Está limpiando. Entonces, son ministerios que no se ven. ¿Y es agradable a Dios o no? Sí. Es agradable a Dios. Los que te reciben están operando cuando te están recibiendo. ¿Ya sabemos lo que es operar? Aquí las autoridades saben cuál es, ¿verdad? Vamos a operar. Ahora bien, todo esto, ¿quién me lee el 7? Despacito para poderlo entender. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. O sea, ¿a ti te es dada una manifestación o no? Si no, ¿para qué te dio Dios la vida?
¿Para qué? ¿Para estar como espectador en el partido de fútbol? No, aquí vamos a entrarle al partido. ¿No? Lo que no se equivoque, no es partido cristiano, es servicio cristiano, ¿no? Entonces, aquí todos tenemos vamos a ser usados para provecho. ¿De quién? De la obra de Dios. ¿A quién vino Jesús? ¿Para qué fue provecho? ¿Para quién? Cuando Cristo como hombre vino a la tierra, ¿para quién fue el provecho? Para nosotros. ¿Y para él? También, Porque está sentado a la diestra del Padre, se le dio nombre sobre todo nombre, pasó la prueba. También para él. Entonces, fíjate, si seguimos la pisada de Cristo, si somos cristianos, entonces le vamos a servir y va a ser provecho para otros, pero también para mí. ¿Sí soy claro? Sí. Es que yo sirvo mucho y es que yo voy cada 8 días y es que... ¿Y qué? ¿Quién crece más? ¿El que sirve o el que recibe? El que sirve. Entonces tú tienes que servir, tú tienes que prepararte y compartir la palabra. ¿En dónde? En los ministerios. Te aseguro que Alonso, si te escribes con él y dices, yo quiero compartir un día, te vas a dar chance, ¿no? Órale. Si te vienes con las mujeres, vas a compartir. Si vienes con los varones, vas a compartir. Si eres jovencito como yo, vas a compartir con los jóvenes. Pero tienes que entrarle. Y para compartir se necesita capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Capacitarnos. Y aquí vienen para provecho. Versículo 8. Aquí vienen los dones. ¿Quién me lee el versículo 8? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dos dones de conocimiento, sabiduría y ciencia. ¿Para qué nos sirve la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Y el conocimiento o la ciencia para qué nos servirá? Ay, hijo, se las puse más difícil. Para entender las cosas. Y vamos a poner un ejemplo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la Escritura que todos deberíamos ser sabios, ¿o no? Y ponme un ejemplo de un hombre sabio. Salomón, el hombre más sabio. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Señor, yo soy joven, me han dado este puesto, no sé mucho. Cuando tú creas un ministerio, no creas que sabes mucho. ¿O sí? Ya te la sabes de todas. No. Pero le pides a Dios sabiduría para el conocimiento de las cosas. Y entonces, un ejemplo de sabiduría es Salomón. ¿Se acuerdan el pasaje? Dios le pide sabiduría a Salomón y Dios le da sabiduría. El pasaje de aquellas dos prostitutas, mujeres que tienen un hijo. Cada una tiene un hijo. Pero la primera mujer tiene un hijo 3 días antes que la segunda mujer. O sea, nace el primero y a los 3 días nace la segunda. En la noche que nace el hijo de la segunda, muere uno de los 2 hijos. Quiero que, lo han escuchado, lo hemos escuchado, pero quiero que seas tú, Salomón. ¿Cómo vas a discernir? ¿Para qué sirve la sabiduría? Para saber el bien y el mal. Para conocer el bien y el mal. Entonces, una de las mujeres, la que se le murió el hijo, no sabemos cuál, le cambia en la noche porque lo aplasta, y en la otra estaba cansada, le cambia el hijo muerto se lo cambia por el hijo vivo. Y una de las dos, digo yo, ¿le cambiaría la ropita también? ¿O como mujer, qué piensas? Sí. Le cambió la ropa. Sí. Pero tienen 3 días de separados, de nacimiento. Cuando dice que en la noche se despierta para darle leche y ve al hijo que está muerto.
Y entonces espera hasta la mañana y observa al hijo y dice, este hijo no es mío. No sabemos cuál de las dos mujeres cambió, ¿estamos de acuerdo? Sí. Este hijo no es mío. Y el otro dice, no, el mío yo lo tengo, el tuyo lo apachurraste, lo mataste. Pues este hijo no es mío, y este hijo no es mío. Y esto llega a oídos de Salomón. Imagínate el alboroto que se habló, se armó ahí. Y van las dos mujeres. Y ellas dicen, oye, no sabemos cuál de las dos. Yo tuve un hijo que nació vivo. Y esta mujer, su hijo lo aplastó y me lo cambió. Y la otra dice, no, mi hijo está vivo, ella me lo quiere cambiar. ¿Qué pensarías como Salomón? Una de las dos está mintiendo. ¿Cómo descubrir? Conocemos la historia, ¿verdad? Pero ¿cómo descubrir si la mujer que dice me lo cambió es la verdadera mamá? La pregunta es, ¿conoces a tu hijo recién nacido que es tuyo? Sí. ¿Te lo podrían cambiar? Ahí les va. ¿Por qué ha habido cambios de niños en los hospitales? Si se los muchas mujeres dicen, yo lo vi, me lo enseñaron, se lo llevaron y se los dio. La otra tuvo 3 días con el hijo. Lo pudo haber reconocido perfectamente bien, ¿verdad? La otra tuvo 1 día con el hijo. ¿Cómo no poder conocerlo? Entonces, ¿qué hace Salomón? Mátenlo, pártanlo en la mitad, traigan una espada. La primera mujer que brincó, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Sí, sí, lo No, la primera mujer dijo, no lo mates. Que se quede con ella. Pero no dice, es su hijo. O sea, dice, no, que se quede con ella. O sea, no está reconociendo que no es su hijo. Está reconociendo que es su hijo, pero que prefiere vivir. Y que vive el niño. Y la segunda, ¿qué dijo? Sí. No, mi timita. Entonces, el don de sabiduría entra en la pregunta: ¿de quién es el hijo? Mata. ¿Cómo entra la sabiduría? ¿Cómo puedes adquirir sabiduría? Con preguntas. Cuando a Jesús llega y le dicen para tentarle, Señor, ¿pagas impuestos? ¿De quién son los impuestos? Dice, son 2 pasajes de impuestos. ¿De quién son los impuestos? Y dice Jesús, dame la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? Del rey. Dale al rey lo que es del rey. ¿Te fijas que la sabiduría entra con preguntas? Vamos al último ejemplo. Cuando llega con la mujer samaritana, la mujer que la encontraron en adulterio, llega y le dicen para tentarle. Jesús decía que no debería de morir. Y llegan con tentarle y le dicen, a ver, la ley de Moisés, si tú cumples la ley, dice que la mujer que le encontraron en el adulterio, que muera. ¿Vas a cumplir la ley? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A ver. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Aquí entra el don de sabiduría en la pregunta. ¿Qué otro don entra? El don de ciencia. Porque el don de ciencia o de conocimiento conoce parte de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Para qué actúa? El don de sabiduría es para conocer lo general. Y el don de ciencia es para conocer lo particular. Por ejemplo, el don de ciencia entró ahí. Conoce todos los secretos del hombre. Dice la Escritura que él conoce los pensamientos del hombre. ¿O no? ¿Cuál era el pensamiento del hombre?
tentar a Jesús, que cayera en una trampa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa el don de ciencia que va muy relacionado con el de conocimiento? Por ejemplo, el don de ciencia te puede decir que hay una persona y te puede decir el nombre y te puede decir todo, que cometió adulterio esta semana y está en la iglesia. ¿Es el don de ciencia? El conocimiento de los hechos. Jesús actúa en todos los dones, Él conoce todo. Por ejemplo, hay un don, hay un ejemplo, ¿se acuerdan de David? David dice que no fue a la guerra y vio a una mujer desnuda en el palacio, la trajo a él, estuvo con ella y la mandó a su casa. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé, esposa de un soldado que se llamaba Urías. Su secreto, dice que en secreto nadie supo, nadie dijo nada, ya cometió mi pecado, ya. La historia la conocemos y resulta que le habla después de un tiempo, le manda decir al rey que está embarazada. El rey manda a traer Urías, un secreto, y le dice al rey, Urías, soldado, dime, te mandé traer para que me digas cómo va la onda en la guerra, si vamos ganando o perdiendo. No, pues ahí le llevamos, vete a tu casa a descansar. Y él no se va a su casa, se queda en la puerta, ¿estamos de acuerdo? Al otro día le dicen al rey que le quería echar el hijo. Dijo, vete a tu casa y ve con tu esposa y ya, a mí me eche la culpa a mí. No se fue Urías a su casa, lo manda a traer y le dice, ¿por qué no te fuiste? ¿Cómo voy a tener placer con mi mujer, si el ejército de mi Señor está sufriendo? ¡Ah, qué buen soldado, fiel! Siéntate un tequila doble, ¿no? Vamos a echar porque eres un hombre fiel. Lo emborrachan y vete a tu casa. Y se quedan en las puertas. Y al otro día, Urías no fue a su casa. ¿Por qué no te fuiste? ¿Cómo voy a tener placer si el ejército del Señor está en mar? Era un secreto. ¿Cuál era el secreto de David? Adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Le pone una carta y le dice al general, esta se la entregas al general, que nadie la abra, nada más el general. Cuando se la entregan al general, conocemos la historia, dice que le abre el general y dice, ¿cómo es posible que esto me diga? Cuando la guerra se vayan más cerca del ejército, todo el mundo se eche para atrás y deje a Urías solo para que lo mate. El general lo hace. Y ya nada más le manda a decir, Urías ha muerto. ¿Urías murió? Entonces, pasa el tiempo y está David plácidamente, se le olvidó su pecadote, y llega el profeta de Dios, llega un hombre de Dios que gobernaba una provincia. Le dice, David, tú eres sabio, me vas a dar un consejo. Dime, en mi provincia hay un hombre con mucho ganado, muchas ovejas, rico, y al lado de él vive un hombre muy pobre que tiene una oveja que entra y sale como si fuera su hija. Es lo único que tiene. Pero invitó a su familia, a sus compadres, y vinieron a verlo, y ese hombre rico quiso hacerles una barbacoa, y fue y le quitó la oveja al hombre pobre. ¿Cómo debo de juzgar a ese hombre rico? ¿Alguien conoce la respuesta? Ese hombre muera por lo que hizo. ¿Quién sabía el secreto? ¿Qué dones está actuando? ¿No? ¿Sabiduría? Por las preguntas lo envolvió. ¿Y el otro don? Para el conocimiento. Don de ciencia. ¿Quién le dijo eso a ese hombre? Ese hombre eres tú por lo que hiciste por Urías.
Entonces, el don de ciencia descubre lo oculto de las personas. Hay un predicador que dice, Julio Olivares, dice que hace muchos años había un viejito de 92 años y en una convención de pastores, y él hace referencia que el viejito estaba agachado, levantó su cara y dijo, usted que está ahí, la que está a su lado, su esposa, sí, pásenme enfrente, por favor, quiero darles una palabra. Pasaron enfrente y me dijo, dice el Señor que te arrepientas porque estás en adulterio. Dice, no, se equivocó usted. Y la esposa dice, sí, hoy en la mañana me di cuenta. Que te arrepientas porque si no te voy a matar. ¿Es el don de ciencia? El don de ciencia es el que actúa y te enseña cosas. El don de ciencia actuó en Pablo cuando estaba ciego. Y llega y Dios le habla a un siervo de Dios y le dice, ve a tal ciudad, a tal calle, que ahí está Pablo, está ciego. Es el don de ciencia. Demuestra cosas ocultas. La ciencia, los investigadores descubren, ¿o no? Ese es lo mismo, descubren las cosas. Dice que cuando el pastor le dijo, te vas a morir, se arrepintió, se fue a sentar, se volvió a agachar. Cuando se levantó, todo el mundo estaba agachado, que no le descubrieron nada. Son dones, ¿para qué? ¿Para qué son el don? Para corregir, para mejorar, para redarguir. Pero tú puedes tener ese don, o lo tienes tal vez, o no. ¿Se han dado cuenta cuando alguien, esto se da mucho, por ejemplo, en las predicaciones? Cuando alguien está predicando y te hablan de alguna pasaje en la historia y es tu vida y tú le dices, se está dirigiendo a mí. Tú estás sentado, pues yo estoy sentado para no ser tú. Y entonces yo estoy diciendo, híjole, ya me descubrió. Es el don de ciencia que Dios te está dando la oportunidad para cambiar tu historia. ¿Listos? Los veo muy callados y muy serios. No, ahorita no está actuando el don de ciencia. Bueno, vámonos con el versículo 9. Por favor, vienen los dones de poder. ¿Quién me lo lee? A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y el siguiente? ¿Otro capítulo de milagros? A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, Hasta ahí nomás. 3 de poder. Dijimos que era fe, sanidad y milagros. Son dones de poder. Todos tenemos fe, pero este actúa como un don especial. Es diferente. Todos tenemos fe. Ahora, ¿cómo saber que alguien tiene el don de fe? Hay un doble ejemplo. Dicen que un predicador, se los repitió una vez, se murió una persona y él tenía mucha fe de que Dios podía levantar. Y entonces fue al sepelio y le dijo, Señor, y en el nombre de Jesús te levanto. ¿Y qué pasó con el muerto? ¿Qué crees? No se levantó. Pero él dijo, yo tengo fe. ¿Verdad? Y entonces, él tiene fe, porque ya fue. Pero entonces actúa como 4x4 el don de fe. Y entra Dios y le dice, sácalo de la caja. Ah, ahí está la fe. A ver, sácalo para que actúe el don de fe. Porque tú tienes fe, pero tu fe es limitada. El don de fe es una intimidad y un conocimiento de Dios.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo oyes la palabra de Dios? Yo lo oigo por enlace, ok. Yo lo oigo por cassette, ok. Los sábados. ¿Y qué dice la Escritura? Cuidado con aquellos que dejan de congregarse. Pero no, para mí no es tan importante porque luego son bien aburridos. Pero la congregación estimula la fe. Es diferente. Entras a otro nivel. Tú puedes oír miles de cassettes, miles de predicaciones, pero, y puedes decir, ¡ay, qué padre! Pero donde va a estimular tu fe es en la congregación. Perteneces a un grupo social cristiano que te estás congregando y el oír la palabra y empezar a trabajar en los ministerios y empezar a operar, a descubrir tu don, te va a llevar al nivel de fe que Dios exige. Por ejemplo, Jesús, ¿qué momento nos enseña el don de fe? Les voy a dar un tip. Comienza con L y una A. Cuando lo resucitan las almas. Lázaro, ya casi los dije, ¿verdad? Muy bien, Lázaro. ¿Por qué actúa en don de fe? ¿Por qué actuaría ahí en don de fe? ¿Cuál fue su declaración de Jesús cuando le dijeron, tu amigo, ya no vayas, tu amigo ya está muerto? ¿Cuál fue su palabra? Esta enfermedad no es para muerte. Está dormido. ¿Eso? ¿Usted se lo sabe? No está muerto, está dormido. Ya está muerto. ¿Qué actúa en él? Fe. Nada más fe. ¿El don de fe en qué momento actúa? Desde que va. En el creer. Aquí hay dos personajes. Cuando está enfrente de la piedra, la tumba, le dice a Marta, Marta, quítala. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le había dicho Marta a Jesús cuando llegó? Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Había fe? No. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. ¿Había fe? Bueno, por eso te mandé llamar. Pero el don de fe entra en el otro nivel. Cuando Marta cuando le dice quita la piedra, ¿qué le dijo Marta? Ella odia mal. Ya huele mal, ¿verdad? No lo puedo quitar. Entonces su fe, tenía fe, pero limitada. No actuó el don de fe. ¿En qué momento entra el don de fe en Jesús? ¿Y en qué momento entra en Marta? A ver, ayúdenme. Cuando mueve la fe. ¿Cuándo? Cuando Jesús le dice, quita la piedra. Y ahí está el don de fe. Y cuando Marta manda a quitar la piedra, ¿actuó el don de fe? Sí. Porque la quitó, ¿o no? Entonces ella creyó que lo iba a resucitar. Y entonces Jesús le dijo, Lázaro, sal de ahí. Bueno, el otro don es, ya vamos rapidísimo, don de sanidad. ¿Me regalas tantito, no? ¿Cuál es el don de sanidad? ¿Para qué es el don de sanidad o para quién es el don de sanidad? Sanidad, bueno, sanar, ¿verdad? Para ayudar a los enfermos. ¿Cómo? ¿Para quién? Para ayudar a los enfermos. Para ayudar, pero ¿para quién es ese don? El don de profecía, el don de ciencia es para corregir tu vida, ¿verdad? Pues Dios te ama y te está corrigiendo, pero el don de sanidad, Para otros. dicen que el don de sanidad, decía un libro, no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, decía que ese es como una campanita, como la campana de la iglesia, que sabes que va a pasar algo. Así es el don de sanidad, es para atraer a los incrédulos, a los que no creen. ¿Por qué Jesús dice que Él vino y sanó a muchos enfermos? ¿Verdad? Muchos enfermos. ¿Por qué ese don para quién fue?
¿Para traer a quiénes? ¿Quiénes venían de lejos? Los traían. Entonces es como la miel para traer a los que no creen. Ah, pero ahí están haciendo milagros. Entonces ya vienes. Vente porque hubo una sanidad. A Ricardo le salió un pelo. ¡Pum! La semana que entra están todos los caldos de Pachuca aquí. Porque es para atraer aquí. Pero ese don no salva o sí salva. No salva. Ese sana, pero no salva. Ese don es para el servicio, para atraer gente, ¿verdad? Por eso vemos las campañas. Esta noche tráete a los enfermos y Dios los va a sanar. Y todo el mundo, sí, y se mueve la fe. Y se mueve la fe. Pero no todos son sanados. El que tenga el don, ahora, si tú tienes el don de sanidad, ¿cómo saber si tienes el don de sanidad? Ve y pon, ¿qué dice la Escritura? Las manos y pondrán manos sobre los enfermos y serán sanos. ¿Cómo saber si tienes ese don? Son dones de poder, Son dones de poder. Entonces, ve y pon las manos y declara sanidad y sabrás si Dios lo sana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Híjole. Vámonos rápido. ¿Qué nos faltaba, Fe? ¿Milagros? Milagros. Los milagros. A otro el hacer milagros, a otro. Ahí está, hasta ahí nomás. Milagro. ¿Cuándo? Todos se involucran, fíjense, todos los dones se involucran. Pero unos son principales. Todos juegan fútbol, pero uno es muy bueno para la defensa, muy bueno para la delantera, y otro es muy bueno para estar sentado. El don de milagros. Dame un ejemplo del don de milagros en el Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento? ¿Cuándo? Cuando sale antiguo. agua de la ¿Vale? roca. Sale agua de la roca. Cuando sale agua de la roca, hay muchos. Con Moisés, cuando abre el mar. ¿O no? Milagros. El maná del cielo. El maná del cielo. Cuando los egipcios mueren. Hay muchos de milagros. En el Nuevo Testamento, dame un ejemplo, ahora sí. El paralítico. Toda la vida paralíticos es un milagro. El endemoniado. El ciego que le puso lodo, ¿recuerdan? Es un milagro. Aquel hombre de la mano seca es un milagro. O sea, ¿cómo se le pone la mano si está seca? ¿Dónde el milagro? Con los discípulos, un ejemplo, bueno, el paralítico, otro ejemplo de los discípulos, de un milagro. Cuando camina sobre el mar. Cuando camina sobre el mar Jesús, pero un milagro de Pedro, de Juan, La multiplicación de los peces y de los panes. la multiplicación de los panes, ¿son milagros? Sí. Ahora la pregunta es, ¿has vivido un milagro en tu vida? Piénsalo. Realmente es un milagro. ¿Cuántas estarías muerto? ¿O no? ¿Has comido? ¿Has disfrutado la vida? ¿Eso es un milagro? Sí. Tápate la nariz. A ver, tápatela como el ejemplo que nos pusieron hace como unos 2 meses. ¿Es un milagro? Sí. Pues nos acostumbramos a los milagros. ¿Dónde profecía? El siguiente, por así, Jorge, no se me duerma. A otro profecía, Es el ¿Los siguientes? a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, me ayudas. Profecía, ¿para qué es la profecía? Pastor Marcelo, ¿para qué es la profecía? Para prepararnos para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y conoces el corazón de Dios? Sí. ¿Verdad? La voluntad de Dios. Sin profecía, que dice la palabra, No hay dirección. cada quien agarra para su rumbo. La profecía nos alinea. Toda palabra profética está escrita. Toda. ¿Habrá profecías nuevas? No. O le faltó algo para que tú le pongas
versículo 24, Marcelo, no, todo está escrito. Entonces, ¿cómo da uno profecía? Si es para redarguir, para cambiar, para corregir, para alinear, ¿cómo da uno? Toda palabra profética debe estar alineada en la Biblia. Si Samara te da una palabra, tiene que estar alineada en la Biblia. Tú tienes que ir a la Biblia y decir, me dijo Sammy esto, tienes razón. Y lo que se puede juzgar, ¿qué es? La profecía. Júzguese 2 o más. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 14. Dice, ojalá y todos profetizaran. Todos. ¿Y todos son? A ver, levanta la mano. Y yo soy todos. Yo tengo que profetizar. Y cuando profetizas es que conoces el corazón de Dios. Vamos rápido, ¿no sigue? Otro, el discernimiento de espíritus. ¿Para qué queremos el discernimiento de espíritus? Las mujeres tienen este don. Este viene tras de otra cosa. Disciernen el espíritu, ¿o no? Ese es el discernimiento del bien y del mal. No es que andes viendo demonios en la cabeza de todos, no. El discernimiento del espíritu es este carácter, es esta forma. ¿Cuál era el espíritu, por ejemplo, que habitaba en Pedro? ¿Cómo era su espíritu? Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo era? Pues Muy trabancado. Trabajado, osado y medio traicionero, ¿o no? Lo negó y dijo, ni lo conozco. Eso era antes. Entonces, después de Cristo, ¿qué era? Fiel al Señor, evangelista. Y entonces puedes discernir su espíritu. Pablo, ¿cómo era? ¿Cuál era su carácter? Agresivo y firme, radical, ¿o no? Determinado. Después de Cristo, firme y determinado. ¿Cambió su carácter? No, nada más cambió su mente, ¿verdad? Lo malo, a lo malo lo quitó y le puso cosas buenas. Cambió su mente. La pregunta es, ¿cuál es tu espíritu? Ay, ¿cómo eres? Elsa me conoce muy bien y que no hable en este momento. Pero él sabe, el día que yo me muera va a decir, él era así, un espíritu así. ¿Qué tipos de espíritus? Chocarrero, un espíritu bonachón, o un espíritu malo, gente con espíritu malo, corazón negro. Entonces tú vas conociendo. Por eso las mujeres tienen ese discernimiento y dicen, este no, va para afuera, ya que me llegue el bueno. Pero con un espíritu noble que lo sustente. Y nos vamos hacia. Bueno, quedó claro porque no es andar viendo diablos en todas gentes, No. Luego sigue. Diversos géneros de lenguas. Lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Cuando no sabes qué orar, pues utiliza tu arma secreta. Pues no hay que orar, ora en lenguas. ¿Todos tienen todos los dones? No. Uno sí, otro no. Pero dice Pablo de las lenguas, si no hay quien interprete las lenguas, a ver, ora manajara marayana, interprétamela. Y si me la paso toda la hora así, ¿qué harías tú? ¿O no? Te dormirías. Por eso Pablo dice, no, eso te edifica a ti. Nada más. Si hay alguien que interprete la lengua, entonces sí, ora en lenguas. Hay iglesias que oran en lenguas todo el tiempo y nadie sabe ni qué onda. ¿O sí? Entonces, si no hay quien interprete, que dice Pablo, yo prefiero hablar
mil palabras en el entendimiento y una en lenguas. Ya, se acabó el lío. No es que esté mal ni bien, pero con sabiduría las puedes usar. La interpretación de lenguas que va hacia dónde nos lleva, a saber qué es lo que está diciendo Dios a través tuyo. ¿Se acuerdan cuando Fox puso de moda el que, ¿cómo decían? Aquel que decía lo que decía Fox. ¿El vocero? El vocero. Porque él dice esto. ¿Por qué? Porque nadie lo entendía. Entonces tenía que tener un vocero. Es lo mismo en la interpretación de lenguas. Necesita alguien que interprete qué es lo que estás diciendo. ¿Cuántos de aquí oran en lenguas? Levanten la mano. A ver, vamos a orar en lenguas. ¿Qué les parece? ¿Sale? Para ver si hay alguien que interprete la lengua. Si tú sientes que hay alguien que interprete la lengua aparte de los rayos y los truenos, dilo, no importa. ¿Para qué son los dones? ¿Cómo te ejercitas en los dones? Activándolos, ejercitando. ¿Sale? Oh, Ramana Jara Mara, pero fuerte. Quiero que haga fuerte. Oh, Ramana Jara Mara Yana Jara Mara. Alguien más fuerte. Jara Mara Jara Mara Yana Jara Mara Yana Jara Mara Yana Jara Mara Yana Jara Mara. Ahí nomás. ¿Alguien supo? Pues callamos. Ahora vamos en el entendimiento. Se acabó el lío, ¿verdad? Esos son los dones. ¿Qué más sigue, Ofe, por favor? El que sigue. ¿En cuál vamos? Es que ya me piqué. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Me leíste cuál, verdad? El 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo como él quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué don tienes tú? Él ya no lo repartió, ya no lo dio. ¿Qué don tienes? ¿Me lees el siguiente, por favor? Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Todos tenemos un don? ¿Me podrías apuntar en un papel si te lo pasara ahorita? ¿Qué don tienes? ¿Qué ministerio te gustaría trabajar? ¿Lo podrías hacer? No lo vamos a pasar, pero vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Si nosotros no aprendemos a ejercitar los dones, ¿qué va a pasar? Nos vamos a olvidar. No quiero que sean ignorantes en esto, dice el apóstol Pablo. Por favor, no sean ignorantes en esto. Tú tienes un don, ejercítalo. Y si no lo tienes, se lo vamos a pedir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ponte de pie. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Aquí? Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Isidro, bienvenido a Isidro. ¿Le gustaría hacer una oración? ¿De recibir a Jesús como Señor y Salvador? Venga por acá conmigo. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos en casa. Esta oración
Señor Jesús, en esta noche, te pido perdón. Me arrepiento. De todo corazón. No me da pena. Hoy te pido perdón. Señor Jesús, la reconozco como mi único Señor, Salvador. Entra en mi vida. Gobierna mi vida. Jesús, te necesito. Te amo. Con todo mi corazón. De hoy en adelante. Te voy a buscar. Hasta el día que tú decides. Te abro mi corazón. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida del Señor. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Ahora es santo. Ahora es oportuno. Pero es muy feliz. Señor, te reconozco. Ahora sí, vamos a orar. ¿Qué les parece? Levanta tu mano y le vamos a pedir a Dios que destaque, porque el don ya lo tienes. Desde que naciste, ya lo tienes. Ahora no nos falta destaparlo. El problema de los dones, baja también tu mano, porque ya me expliqué. El problema de los dones es uno, o apagarlos o exagerarlos. Un don apagado contrista al Espíritu Santo. Un don exagerado lastima la obra del Espíritu de Dios. ¿Sí soy claro? ¿Cómo puedes exagerar un don diciendo que tú eres las papas fritas del mundo? Y que tú actúas la sabiduría o la ciencia o la profecía. Los dones son de Dios. No exageres con los dones, ni tampoco lo apagues. Debe de haber un equilibrio. ¿Sí? Ahora sí, levanta la mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, bajo esta lluvia que tú mandas, Señor, así como envías el agua, así envías dones a tu pueblo. Destápalos esta noche, Señor. Que cada una de las personas que están aquí, las que no pudieron venir, Señor, que nos escuchan, donde quiera que estemos, destapa el don que tú tienes para nosotros, porque el don es un regalo tuyo. Señor, usa nuestra vida, Señor. Usa nuestra mente, usa nuestro corazón, usa nuestro cuerpo, Señor. Queremos servirte a ti, Señor. Espíritu de Dios, haz lo que quieras hacer. Si es de profecía, si es de ciencia, si son dones de poder, o lenguas, Señor, sabiduría, úsalo, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Espíritu de Dios, úsalos con gozo y alegría. Hoy lo recibimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy es una noche especial. Esa es nuestra fe, Señor. Hoy nos movemos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú traes regalos espirituales en nuestra alma. Si hay algún pecado que estorba la manifestación de tus dones, Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor. Pero te pedimos que fluyas, Señor.
en el don que tú has decidido dar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar un canto de alabanza, ¿sí? Con todo tu corazón.